Hola niños y niñas, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda clase de lengua y literatura correspondiente a octavo año básico. Les habla la profesora Paula Vega, encargada de la asignatura del nivel. Espero que todos se encuentren muy bien, sin novedad, junto a sus familias y cercanos. Iniciamos la clase de hoy no sin antes recordar que debes tener tu texto escolar, tu cuaderno de lenguaje y materiales a utilizar para trabajar en esta clase. Para comenzar, abre tu cuaderno ya que revisaremos la actividad de la clase anterior que quedó como tarea a desarrollar. Comencemos. Actividad. Punto 1. ¿Qué experiencias del amor reconocen en las obras de las páginas 10 y 11? Identifica en cada una. A. El objeto o motivo que despierta este sentimiento se refiere al amor. B. ¿Cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente? Recuerden, chicos, que vimos 5 imágenes y de estas 5 imágenes tenemos que responder A y B. Trabajo de uno de ustedes con la actividad desarrollada y voy a ir dando la respuesta en base a este trabajo de un compañero. Vemos la primera imagen en nuestro libro, ¿ya? Y se refiere a esta imagen del astrónomo, ¿no es cierto? Ahí nos indica nuestro compañero que el objeto o motivo que despierta este sentimiento es el amor a la Tierra. Y está muy bien, ya que el objeto o motivo que despierta el sentimiento de amor es su profesión, su trabajo, el mundo que le rodea, nuestro planeta Tierra. Y ve cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente. Acá el compañero puso que se manifiesta al observar el globo terráqueo, admirar el globo terráqueo. Está bastante bien, porque dice la respuesta que se manifiesta en la actitud del personaje, cómo observa, cómo mira, con el gesto en su mano, cómo lo posa sobre este globo terráqueo, cómo busca excelentes respuestas. En la imagen número 2, donde observamos a este pastor con su rebaño, el compañero puso que el objeto emotivo o motivo que despierta el sentimiento de amor es sus animales y la naturaleza. Y está muy correcto, ya que el motivo objeto que despierta este sentimiento es el trabajo, sus animales o la naturaleza. Podía ser los 3 conceptos o uno que me mencionara y estaría correcto. ¿Cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente? Su compañero puso que al cuidar de sus animales. Sí, se manifiesta también en la calma que presenta este hombre entre sus ovejas mientras éstas se alimentan como uno más entre ellas. Tenemos la imagen de las 3 cantantes, ¿ya? Y el objeto o motivo que despierta el sentimiento de amor en esta imagen, según lo que observó su compañero, es el amor a las notas musicales. Y mucho de eso tiene que ver con el amor a la música, ¿no es cierto? A la amistad, ¿ya? Este objeto o motivo podría ser ambos, ¿ya? O podría ser también a las notas musicales que están dentro de esta música. B. ¿Cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente? En estas 3 cantantes dice la pasión por la música, claro, están apasionadas, están abrazadas, están las 3 observando un libro quizás, ¿ya? Y claro, se refleja la concentración e interés de las mujeres que hacen además de la unión que se ve entre. Tenemos la imagen número 4 que tiene que ver con los amantes durante la ocupación. ¿Cuál es el objeto o motivo que despierta el sentimiento de amor en ellos? Y el compañero puso que no hay barreras para el amor. Y el objeto, claro, tiene relación porque el motivo o objeto que despierta este sentimiento es el amor de pareja, ¿ya? En medio de la adversidad. ¿Y cómo se manifiesta el amor en los personajes? Aquí excelente respuesta. Puso su compañero que en el abrazo y en el abrazo reflejan sus sentimientos de amor. Y está muy bien reflejado en la posición de los personajes, en cómo están abrazados pese al contexto adverso. Y en la última imagen número 5, tenemos a los refugiados sirios en el Líbano, ¿no es cierto?
¿Y qué objeto o motivo despierta este sentimiento de amor acá? Es la familia. Su compañero puso los niños, pero más bien es la familia, el amor de madre a hijo, de hijo o hijo a madre, viceversa, ¿no es cierto? El amor familiar. Y también tenemos cómo se manifiesta el amor en los personajes o en el ambiente. Acá su compañero puso que se manifiesta en los abrazos, en las risas, ¿no es cierto? Están sonriendo, estos niños están contentos. Es como el niño contempla a su madre desde ese lugar. Se observa la actitud afectuosa y de confianza de las personas, quienes lucen felices y relajadas a pesar del contexto adverso en el que se encuentran. Excelente trabajo. El punto 2 tiene que ver con buscar detalles en cada obra, en cada una de las 5 imágenes, personajes, animales, objetos o lugares, y definirlos brevemente usando lenguaje figurado, o sea, utilizando figuras literarias. Ya ahí se nos muestra un ejemplo de ellos. Dice, suave seda que aprisiona su pelo. Se refiere a esta tela que está tomando el... Yo observé cada una de las imágenes e inventé ejemplos de cada una de ellas, de detalles de cada una de ellas. Esto es lo que debían haber hecho. Ya, aquí me voy a detener un poco porque por lo que observé, revisé trabajos, me pude dar cuenta que hay algunos conceptos que están bastante débiles, pero los vamos a trabajar hoy. Ya los vamos a trabajar al final de la revisión, vamos a hacer una profundización y un repaso de estos conceptos ya para que los tengan más claros. En la obra del astrónomo, mi ejemplo fue, el hombre miró una y mil veces a ese gran globo giratorio. Es una exageración, es una hipérbole. Estoy utilizando el lenguaje figurado a través de una hipérbole. El pastor cuidaba sus ovejas blancas como el algodón. Estoy utilizando un símil o comparación, estoy comparando las ovejas con el algodón, añadiendo un nexo comparativo que es el cómo. Las 3 amigas lucían su piel de porcelana. Piel de porcelana. ¿Cómo será la piel? ¿Cómo es la porcelana? ¿La conocen? La porcelana es un material muy suave, generalmente blanco, ¿no es cierto? Entonces acá estoy utilizando una metáfora. Es una comparación, pero sin el nexo, teniendo en consideración una característica que las une. Las púas silenciaban los gritos de los amantes. Aquí tengo una clara personificación, ya que las púas no pueden silenciar, no tienen esa característica humana. ¿Ya? Y en el último ejemplo dice, aquel chico de ojos sonrientes a su madre amaba. Tengo 2 figuras literarias, estoy utilizando un lenguaje figurado. Dice, de ojos sonrientes. Los ojos no pueden sonreír. ¿Ya? Por lo tanto es una personificación. Y a su madre amaba, estoy utilizando un hipérbaton, estoy haciendo una alteración en el orden gramatical de la oración. Debiera decir, aquel chico de ojos sonrientes amaba a su madre. Sería lo más correcto. Un compañero de ustedes envió algunos ejemplos de cada imagen. Hay que pulirlos, ya que falta un poquito más de precisión en aquellos ejemplos, ¿ya? Voy a tomar 2. Por ejemplo, en el pastor de los Pirineos puso el rebaño y su dueño. Ahí no estoy utilizando un lenguaje figurado, que era lo que se pedía. Estoy utilizando lenguaje literal. No estoy queriendo decir nada más que lo que dice la oración. Ya no lo tengo que interpretar, ¿ya? Pero sin embargo puedo rescatar lo que dice acá. Dice el astrónomo, el caballero rodeado de un planeta. Estoy como exagerando la situación, ¿no es cierto? ¿Podemos estar rodeados de un planeta? ¿Ya? Puede ser, y podríamos pulirla y llegar a una exageración. Y acá sí voy a tomar otra que también podríamos llegar a pulir y ser una excelente figura literaria. Tiene relación con los amantes durante la ocupación. Dice, amor sabe la guerra, pero podríamos pulirla y quizás modificarla y decir, el amor sabe a guerra. Y ahí tendríamos una metáfora. ¿Ya? Debido a estos detalles
yo voy a profundizar al final de la revista. Continuamos con el punto 3. Dice, a partir del poema de Quevedo, que se llamaba Definiendo el amor, analiza y responde en tu cuaderno. Dice, ¿cómo se describe la experiencia amorosa? ¿Cómo era esa experiencia amorosa en ese poema? Menciona 3 características y aquí el compañero las mencionó a la perfección, sin darse cuenta que mencionó 3 características que utilizan lenguaje figurado y una figura literaria en particular. Dice así, es una herida que duele pero no se siente, es un descuido que les da cuidado, es una libertad encarcelada. Tenemos el uso del lenguaje figurado y específicamente de la figura literaria antítesis. En los 3 versos tenemos conceptos que se oponen entre sí. Herida que duele, pero no se siente, descuido, que da cuidado, libertad encarcelada. ¿Ya? Es una experiencia que posee emociones contradictorias. Aquí me refiero a este poema, ¿ya? En el que el sentimiento es como el fuego helado. Aquí tenemos 2 conceptos también que se oponen. Duele y no se siente, que era lo que dijo su compañero. Libertad encarcelada. Hay, entre otras características, esas son las que se mencionan. Un trabajo excelente para el compañero que empieza. Y acá también el compañero logró identificar el lenguaje figurado en el poema, sin embargo no me mencionó qué figura literaria utilizaba, pero está muy bien identificado. Es un breve descanso muy cansado. También es una antítesis, ¿ya? Descanso muy cansado. Tengo 2 conceptos que se oponen. Algunos otros ejemplos es este niño, amor, este es tu abismo, es una metáfora. Y un cobarde con nombre de valiente, ahí tenemos también 2 conceptos que se oponen, es una antítesis. La letra C del punto 3 decía, busca una pintura o una fotografía distinta a la que acompaña el poema, que represente el amor que se expresa en él. O si prefieres, crea tu propia imagen y muéstrala a tu curso. Acá el compañero prefirió hacer su propia imagen. Yo quedó abierta esa posibilidad para que ustedes pudieran hacerlo en forma personal según sus preferencias, así que todo está bien. Y le doy un aplauso para este compañero que se atrevió a dibujar. Seguimos en el punto 4. En el punto 4 dice, las 2 fotografías de la página anterior se sitúan en contextos de conflictos bélicos, o sea, de guerra. Aquí debían investigar en internet sobre en qué contexto se situaba cada una de ellas. La primera, las del amante durante la ocupación, corresponde al último año de la ocupación nazi en Francia, la que abarcó del periodo comprendido desde el 22 de junio de 1940 hasta diciembre de 1944. En aquella época, los alemanes liderados por Hitler tomaron el control de este país con intensos bombardeos y ejecuciones, reclusión de prisioneros mayoritariamente de origen judío, en campos de concentración. En respuesta, se generaron diversos grupos de resistencia al régimen nazi, lo que suscitó un constante clima de enfrentamiento en las principales ciudades francesas. En ese clima de enfrentamiento, estas 2 parejas tuvo la valentía de reunirse porque el amor, en este caso, fue más. Y la segunda obra, Refugiados sirios en el Líbano, se sitúa en el medio de la guerra de Siria, que aún continúa, que desde el 2011 ha cobrado más de 350.000 vidas y todavía mantiene a civiles huyendo constantemente de bombardeos que acechan sus ciudades. Es una situación muy triste que todavía está sucediendo, ¿cierto? Okay. El punto B, entonces, decía, ¿crees que estas personas logran vivir su amor a pesar del conflicto que enfrentan? Acá el compañero respondió que sí, que creía que podían vivir su amor. ¿Y qué les ayudaba? Las ganas de vivir, quizás el propio amor, y de salir adelante pese a la adversidad. ¿Y qué se les opone? El compañero puso que los conflictos de cada uno de sus países. Muy bien, lo has logrado muy bien, lo has hecho muy bien. Y las últimas preguntas son 3 que eran de modo de reflexión y son personales. La verdad es que aquí no hay respuesta buena o mala, sino más bien una opinión personal con respecto a lo que se presenta. Y yo digo una 4ª pregunta que la mencioné a viva voz, así que las voy solamente a leer. Dice así, ¿qué personas
experiencias o ideas te han hecho sentir amor? ¿Crees que el amor ayuda a enfrentar la adversidad? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En este momento el amor nos ayuda a enfrentar esta pandemia, esta situación que vivimos como planeta? ¿Te servirá la lectura de cuentos y poemas para ampliar lo que sabes del amor? ¿O no es necesario? Y la última pregunta, que fue la que yo dije a viva voz y que no estaba en el libro, tenía relación con el lenguaje figurado. Decía, ¿crees que el lenguaje figurado te ayuda a expresar mejor tus sentimientos y emociones? Muy bien. Esa era la actividad de la clase anterior. Voy a profundizar brevemente en el lenguaje figurado para que nos queden más claros los conceptos. Y luego comenzamos con la actividad de la clase de hoy, que va a ser un poquito más breve, ya que tiene relación con una lectura de la clase. Dice así: ¿te has fijado que muchas veces algo que podemos decir directamente lo disfrazamos y lo expresamos de otra forma? Por ejemplo, cuando un lugar está lleno de gente, en vez de decir eso mismo, o sea, que está lleno de gente, decimos que no cabe ni un alfiler. O cuando decimos que tal persona está en la flor de la vida, queriendo decir que es joven. Bueno, ese es el lenguaje figurado, porque utiliza figuras literarias o retóricas, las cuales son recursos a los que permanentemente recurren los poetas, pero no son exclusivos de ellos o de la literatura en general, porque se emplean mucho en el lenguaje cotidiano, debido a la capacidad que tenemos todas las personas de figurar algo. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra o expresión con su significado convencional o significado del diccionario. Escucha con atención estas dos historias y vas a darte cuenta cómo utilizamos el lenguaje figurado en nuestra vida cotidiana. Luisa ha ido al centro comercial y se ha comprado un ordenador, un móvil y un videojuego. Cuando llega a casa, su padre le dice: «Madre mía, has tirado la casa por la ventana, Luisa». ¿Qué significa esta frase? Acá el padre de Luisa está utilizando el lenguaje figurado y ella entiende perfectamente lo que le quiere decir. Esto se suele decir cuando alguien comienza a gastar más dinero del acostumbrado, ¿no es cierto? En la segunda historia dice así: Jorge estaba en la casa con su hermano pequeño. Mientras su hermano dormía, él se ha puesto a jugar con la pelota en el salón y ha roto una ventana. Cuando llega a su casa, su madre le regaña y Jorge dice que ha sido su hermano. Entonces su madre le contesta: «Encima échale la muerto a tu hermano». ¿Qué significa esta frase? Vemos que la mamá de Jorge utilizó nuevamente un lenguaje figurado, ¿no es cierto? ¿Qué quiso decir? Se suele decir cuando alguien le echa la culpa a otra persona, ¿no es cierto?, para zafarse de ese problema. Vemos que el lenguaje figurado es más común de lo que creemos. Tipos de figuras literarias utilizadas en este lenguaje figurado. Vamos a repasar las figuras literarias que son más comunes, ¿ya? Cuando se comparan dos cosas utilizando las palabras tan y como, se denomina comparación o símil. Esta se suele hacer entre dos cosas esencialmente distintas, pero tienen una característica en común. Dice: un pájaro como el arco iris. ¿Cómo será ese ave? ¿Cómo será ese pájaro? ¿De qué colores? ¿Tendrá colores? ¿No tendrá colores? Si es como el arco iris, ¿cómo será? Similar a la comparación, una metáfora compara dos cosas que no se parecen, con la diferencia que no se utiliza la palabra tan y como. Los nexos comparativos no están, ¿ya? Pero sí hay una característica en común. Por ejemplo, labios de fresa. ¿Cómo te imaginas los labios? ¿Como una fresa? No, ¿no es cierto? No se parecen, no es la forma, pero quizás hay otra característica en común. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser el color? Una hipérbole es una exageración. Los poetas y escritores utilizan este tipo de lenguaje figurativo para lograr un efecto especial. Por ejemplo, tardó 1000 años para llegar. Es una exageración. Podemos tardar 1000 años, no vivimos 1000 años, ¿ya? A veces nosotras, las mamás, utilizamos mucho la hipérbole para retarlo a ustedes, ¿no es cierto? Te demoraste una eternidad en hacer tu cama.
te demoraste una eternidad en hacer tu tarea. Esas son exageraciones de mamás. La personificación es cuando el escritor le da cualidades humanas a algo que no es humano. Los poetas suelen utilizar este tipo de lenguaje figurativo para dar vida a los objetos no humanos como los árboles o las puestas de sol, o también el viento y la escuela. Por ejemplo, el viento rugía con fuerza. Ahí vemos una característica, ¿no es cierto?, que no tiene el viento. Y la escuela estaba triste, sin niños en el patio, como nuestra escuela ahora. ¿Puede estar la escuela triste? La antítesis consiste en oponer dos ideas empleando la palabra antónimas o frases de significado contrario, cercanas en proximidad y en estructura gramatical. Por ejemplo, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Tenemos dos frases que se oponen. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Dos palabras que se oponen. La hora de una esperanza y una desesperación. Dos conceptos que se oponen. Tic-tac, 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 tic, ¡bum! ¿Cierto? Esos sonidos representados en palabras se llaman onomatopeyas. Buscan reflejar algo más que el sonido, mediante palabras como el chasquido del látigo, el borboteo de un líquido caliente o el chisporrotear de la leña ardiendo, que además del sonido parecen reflejar una acción misma. Estas onomatopeyas las vemos mucho en los cómics o las novelas gráficas como las que debieran estar leyendo en este minuto. Anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos generalmente consecutivos. Por ejemplo, el mar azul, el mar es inmenso, el mar es luz. En estos tres versos tenemos una frase que se repite. ¿La identificas? Es el mar, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene una anáfora. El hipérbaton tiene que ver con la alteración del orden gramatical de la oración. ¿Ya? ¿Cómo hago esa alteración? Generalmente pongo el verbo antes del sustantivo. ¿Ya? Digo, amaba a mi madre en vez de decir a mi madre amaba. ¿Ya? O los niños con pelotas jugaban, en vez de decir los niños jugaban con pelotas. ¿Ya? Ahí se me adelantó un poquito la diapositiva, pero le estoy dando ejemplos que podrían servirles para una hipérbato. Si usted necesita ver más ejemplos sobre el lenguaje figurado y figuras literarias, los invito a visitar www.icarito.cl, figuras literarias o retórica, en donde podrá obtener mayor información de este contenido. Ya, chicos, y nos vamos específicamente a nuestra clase de hoy del 18 de mayo de 2020. Va a ser una breve clase ya que estamos preparando la lectura de la clase número 3. ¿Ya? Ponemos en nuestro cuaderno el lunes 18 de mayo del 2020 la clase número 2 y el objetivo es reconocer conceptos claves del género narrativo, temas y estrategias para la lectura. Concepto clave del género narrativo, página 14 de su texto escolar. Dice, los cuentos son narraciones breves que relatan una historia de ficción en la que intervienen pocos personajes y que se concentra en un acontecimiento principal. Sin embargo, lo que se relata tiene la capacidad de abrir la mente del lector y llevarlo a percibir algo que va mucho más allá. Por eso leer un cuento es como mirar una fotografía. Lo captamos en un lapso breve, pero toma mucho más tiempo comprender en profundidad el tema del cual nos habla. ¿Qué ves en la fotografía a la derecha? Más allá del momento específico, ¿no es cierto? Vemos un hombre tocando su acordeón. ¿Qué es lo que quiere comunicar? Y vamos a conocer un poquito más sobre el autor del texto que vamos a leer en la próxima clase. Dice, O. Henry fue uno de los máximos exponentes del cuento. Sus relatos se caracterizan por el tono humorístico y los finales sorprendentes. Pasó sus últimos años de vida en Nueva York.
ciudad en la que se inspiró para muchos de sus relatos. A través de historias de personas comunes logró retratar la vida de la ciudad, la marginación, la soledad, la intensidad del amor como vía de conexión entre los humanos. Primeras dos preguntas que vamos a responder en nuestro cuaderno. Dice así: ¿qué te llama la atención de esta imagen de Nueva York? ¿Qué le llama la atención? Usted vea sus detalles, vea sus colores. ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo crees tú que es la vida de las personas en esta ciudad? Respondemos en nuestro. Nos vamos a la página 15 de nuestro texto escolar y se nos presenta una estrategia para leer y comprender mejor. Este organizador gráfico lo vamos a hacer cuando terminemos la lectura, pero es importante conocerlo, ¿ya? Dice así: existen variados organizadores gráficos que ayudan a relacionar los elementos del cuento y comprender lo que relata. Uno de ellos es el mapa de la historia, que permite relacionar los siguientes elementos. ¿Dónde ocurre la historia? Espacio, lugar en el que se desarrollan los acontecimientos. ¿Cuándo ocurre la historia? Tiempo, cuándo se desarrolla la historia y cuánto dura. Personajes principales y secundarios, seres que viven los acontecimientos y los hacen avanzar. Tenemos los acontecimientos, que tienen que ver con las acciones y eventos que construyen el trama o el argumento o el problema, como dice ahí en el organizador. Y finalmente tenemos la resolución o desenlace de este problema, ¿ya? Recordemos que un concepto importante también es saber que el narrador es una voz que relata la historia, que es muy distinta al escritor o autor. Conociendo y teniendo estos conceptos claros, nos vamos a la actividad, que es la que vamos a revisar al inicio de la siguiente clase del día lunes, y después vamos a continuar con una lectura. Esta actividad debe estar en el cuaderno, ordenada, ¿ya? Y la voy a explicar a continuación. Dice: vocabulario en contexto. Elabora un esquema como el de más abajo para una de las palabras destacadas en las oraciones numeradas. Todas ellas se relacionan con el lugar en que se desarrolla la historia, o sea, todas ellas nos van a dar luces de cómo es el lugar en el que se desarrolla la historia que leeremos próximamente. Dice: los artistas pronto empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village en pos de ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII, guardillas holandesas y alquileres bajos. Ahí tenemos dos palabras. Tenemos que hacer un cuadro con cada una de las palabras, poniendo el nombre, la palabra, su definición, en base a esa definición el dibujo símbolo y una nueva oración con esa palabra considerando la definición que pusimos. Sue y Johnsy tenían su estudio en los altos de un gordo edificio de ladrillo de 3 pisos. ¿No es cierto? La oración número 2. Sacamos la palabra que es estudio, la definimos, ponemos un dibujo símbolo y creamos una nueva oración. Oración 3. Una enredadera de hiedra vieja, muy vieja, nudosa de raíces podridas, trepaba hasta la mitad de la pared. Sacamos la palabra destacada que es hiedra, la definimos, dibujamos, hacemos un símbolo y creamos una nueva oración. El viento norte volvió a zumbar con violencia mientras la lluvia seguía martillando las ventanas y los bajos aleros holandeses. En esta oración número 4 tenemos la palabra aleros. La definimos, creamos el símbolo y hacemos una nueva oración para esta palabra. ¿Qué nos va a aportar este vocabulario? Nos va a dar luces de cómo puede ser la historia, el espacio donde se va a desarrollar esta historia. Para esto nos va a ayudar este vocabulario que va a ser revisado al inicio. Para dudas, chicos, consultas, puedes realizarlas a mi correo pvega@cmch.maristas.cl o a través de la aplicación Comunicar. Recuerda que una vez finalizada en esta ocasión la actividad de vocabulario en contexto que debes realizar en su cuaderno, debes enviarla hasta el miércoles 20 de mayo a mi correo pvega@cmch.maristas.cl con la finalidad de que podamos revisarla en conjunto al inicio de cada clase siguiente. Si necesitas ver y escuchar la clase nuevamente, no olvides suscribirte en el canal de YouTube del colegio, ahí podrás acceder a las clases de cada semana. Y
Por último, pero no menos importante, recuerda que debes avanzar en la lectura domiciliaria. Si ya lo leíste, vuelve a leerlo porque debes aplicar estrategias de comprensión lectora. Recuerda subrayar, releer, analizar la pregunta, ¿ya? Utilizar pistas, reconocer pistas, palabras clave, y además también te puede servir este organizador gráfico que vimos para poder comprender mejor. Esto tiene como finalidad poder desarrollar un trabajo sobre esta lectura que será informado próximamente. Los invito a seguir trabajando, a esforzarse. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Ánimo, estoy al pendiente de cualquier duda en el correo, la estoy respondiendo a la brevedad. Y les dejo una frase acá, dice así: no se trata de dónde estés, sino de dónde quieres llegar. Recuerda que tu trabajo es importante. La próxima semana en una nueva clase de lengua y literatura. Cariños, cuídense, hasta pronto.